Bien, hola a todos de nuevo. Estamos en la segunda parte del vídeo que subimos anteriormente, del catalanismo. Subimos la primera parte, hacemos un pequeño recuerdo. Subimos la primera parte sobre el catalanismo cultural. Recordamos lo más básico, lo principal, que es un movimiento cultural y literario que se llama la Renaixença y pues que quiere reivindicar la lengua catalana como una lengua literaria y de prestigio. También surge una nueva identidad colectiva que, bueno, pues también hacen canales de difusión como el canto oral, la prensa, el teatro, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo eso lo tenéis explicado en el anterior vídeo. Bien, antes de empezar, como ya dije, si tenéis cualquier duda me podéis enviar un correo, que luego dejaré el correo por aquí abajo en la descripción. Y también dejaré mi Instagram por si me queréis seguir, que ahí os informaré diariamente de los contenidos del canal, que cuando voy a subir vídeo, etcétera, etcétera. Vale. Muy bien, comenzamos. Bueno, los inicios del catalanismo político. Vale. El catalanismo político surgió en los años 1840-1850, ¿vale? Surgió en una serie de manifestaciones. Estas manifestaciones surgieron a partir de que se implantó un nuevo estado liberal centralista, ¿vale? Entonces esto no gustó a los catalanes. Entonces pues crearon una serie de manifestaciones, ¿vale? Como he dicho, estas manifestaciones fueron provocadas por el nuevo estado liberal centralista. Entonces estas manifestaciones eran manifestaciones anticentralistas. ¿Y qué quiere decir anticentralistas? Pues que querían la descentralización del Estado. Es decir, que cada región o sí, cada región o comarca pues, pudiese gobernar, o sea, pudiese tener una autonomía, ¿vale? Pero, o sea, que no todas las decisiones que tuviesen que tomar tenían que pasar por el centro, por la capital, no, que cada una pudiese tomar sus decisiones libremente. Esto es lo que defendían ellos. Bueno, también estaban muy vinculadas a protestas sociales y reformas políticas. Muy bien, todas estas manifestaciones tenían un objetivo común, como ya hemos dicho, la descentralización del Estado y pues defender el derecho civil catalán, ¿vale? Entonces estas manifestaciones principalmente se producieron en la ciudad de Barcelona, ¿vale? La ciudad de Barcelona siempre ha sido un foco muy, ¿cómo decirlo?, muy especial en el catalanismo, ¿vale? Bien, luego nos encontramos en el mundo rural, ¿vale? Como ya sabemos, o como deberíais saber, en España se están produciendo las guerras carlinas, ¿vale? Que si no sabéis lo que son las guerras carlinas, puedo hacer un vídeo explicando qué son las guerras carlinas y sin ningún problema, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Bien, en el mundo rural, pues entonces estaban enfrentados los carlistas con también los del Estado liberal centralista. Vale, pero ¿qué pasó? Finalmente los carlistas fracasaron y una vez fracasaron más tarde, que eso luego lo veremos más tarde, se pasaron a un catalanismo conservador. Pero que eso luego lo avanzamos, o sea, luego lo explicamos. Muy bien. Bien, antes de 1868 no había ningún tipo de catalanismo político, solo una serie de manifestaciones, ¿vale? Una serie de manifestaciones anticentralistas que se producían en Cataluña, en la ciudad de Barcelona más especialmente. Bien, seguimos. Entonces, bueno, una de las... esto lo pueden preguntar en algún examen o si vais a hacer la selectividad o algo. Manifestaciones más importantes que deberíais recordar fue la de Bujangues al 1835-1836 y las revueltas contra el general Espartero o coronel Espartero en el 1842 y en el 43. Bien, apareció en el sexenio democrático, que si tampoco sabéis lo que es, os puedo hacer un vídeo explicando qué es.
así ya lo relacionamos con las guerras carlistas. Solo me tenéis que decir en los comentarios o enviar algún correo con alguna petición de algún vídeo o por Instagram mismo también. Bien, en el 1868 aparece un nuevo movimiento con mucha fuerza, bastante fuerza. Aparece el republicanismo federal. Vale, el republicanismo federal tuvo un papel muy decisivo en el catalanismo político, ¿vale? Vale, tenía un carácter progresista y anticentralista y querían la construcción de un estado federal español, ¿vale? En el 1868 aparece un nuevo partido, un partido político impulsado por o sea, este partido político fue impulsado en la creación de Pi y Magrail, perdón, y Francesc Pi y Magrail, ¿vale? Estos fueron los que impulsaron la creación de este partido, ¿vale? Este partido fue el partido político republicano, democrático y federal que defendía y quería, bueno, sí, defendía y quería pues el Estado federal español tenía que ser la unión voluntaria, repito, voluntaria, de los diferentes pueblos de la península, ¿vale? También se hicieron los pactos, bueno, se firmaron los pactos de Tortosa. ¿Qué fueron los pactos de Tortosa? Fueron un acuerdo entre federalistas, ¿vale? Para implantar un estado federal, una república, un estado federal, partiendo de la antigua corona de Aragón, ¿vale? Entonces esto se concretó durante la Primera República, ¿vale? La Primera República, después del sexenio democrático, la Primera República se implantaron esas ideas, pero finalmente fracasaron y esto hizo que el republicanismo federal perdiese mucha fuerza, ¿vale? Bien, entonces vino un personaje que fue clave. O sea, este personaje fue clave en el catalanismo político. El conocido Valentí Almirall, ¿vale? Fue, como ya hemos dicho, un personaje clave en el catalanismo. Y fue el que hizo la transición del federalismo al catalanismo político, ¿vale? Bien, después del fracaso de la Primera República, Almirall comenzó a difundir unas ideas del regionalismo, del federalismo, ¿vale? Estas ideas también tenían en ellas la descentralización del Estado y la crítica al sistema de la restauración borbónica, ¿vale? Almirall tuvo también un papel muy destacado en el republicanismo federal, ¿vale? En el 1879, Almirall fundó, bueno, o hizo el primer diario catalán. Se llamaba el Diari Català. No se complicó mucho el nombre. Vale. Almirall lo que quería era integrar a todas las fuerzas políticas de España. O sea, de España, de Cataluña, ¿vale? Entonces hizo diferentes intentos integradores. Bien, ahora vamos a explicar uno a uno los intentos integradores. Y pues su idea principal o su objetivo, ¿vale? En el 1880 convocó el primer Congreso Catalán, que defendía el derecho civil catalán, la cultura y la ciencia, ¿vale? Bueno, está bien, ¿no? Ahí defendiendo ahí las cosas un poquito. Luego más tarde, creó el Centro Catalán, ¿vale? Que era una organización política y cultural del catalanismo. Este centro catalán convocó en el 1883 el segundo Congreso Catalán, ¿vale? O sea, tenemos el primero y el segundo, y el centro catalán. Entonces este centro catalán convocó el segundo Congreso Catalán. Bien, en el segundo Congreso Catalán se configuró 100% el catalanismo político y defendía la posición sucurrulista
Es decir, la posición que tenían de desprecio, por así decirlo, de desprecio del Estado a Cataluña, ¿vale? Entonces se decidieron ya separar 100% de los partidos políticos españoles y centrarse en, en el catalanismo, ¿vale? También el segundo Congreso catalán afirmó que había una existencia de división del catalanismo, había una existencia de los progresistas, ¿vale? Que es lo que estamos viviendo ahora. El republicanismo federal y Valentí Almirall son progresistas, ¿vale? Y después estaban los conservadores, que ahora más tarde los veremos. Bien, seguimos. Bueno, el segundo Congreso catalán, como ya hemos dicho, denunció la posición sucurrulista del Estado a Cataluña. Entonces se decidieron separar de los partidos políticos españoles y centrarse en el catalanismo. Bien, en el 1885 se convocó un meeting, una reunión, una asamblea, como queráis llamarlo, para intentar que la burguesía, ¿vale? La burguesía se acercara y se uniese a este catalanismo político, ¿vale? Se vio un malestar reflejado en la sociedad catalana y entonces se impulsó, bueno, Valentí Almirall impulsó al conocido memorial de Gregues, ¿vale? El conocido memorial de Gregues en el 1885. ¿Qué fue este memorial? Fue un documento que fue presentado al rey Alfonso XII, que es el que estaba en ese momento reinando en España, y ¿qué era este documento? Era un documento, bueno, fue el primer documento unitario del catalanismo político. O sea, fue el primer documento político unitario del catalanismo. En lo mismo, pero en diferentes palabras. Y también defendía el derecho civil catalán. Vale. ¿Qué provocó? ¿Qué provocó? Este documento provocó muchas tensiones con los partidos dinásticos. Los partidos dinásticos, si no sabes qué son, bueno, pues ya también puedes hacer peticiones de hacer un vídeo de la restauración borbónica, que la verdad es que es un tema bastante extenso y que muchas veces suele salir en la selectividad. Bien, finalmente, bueno, en el 1886 Almirall difundió sus ideas en la obra Lo catalanisme, pero la burguesía no aceptó sus ideas. No aceptó sus ideas porque tenían un carácter muy republicano, bastante republicano. Entonces a la burguesía no le interesaban estas cosas. A la burguesía le interesaba una cosa más conservadora, ¿vale? Bien, entonces, como no aceptaron sus ideas, Valentí Almirall finalmente fracasó, ¿vale? Fracasó. Y entonces los más conservadores del centro catalán, o sea, como ya hemos dicho antes, había una división entre progresistas y conservadores en el catalanismo. Entonces los más conservadores del centro catalán se separaron del centro catalán, provocando así su desaparición, la desaparición del centro catalán. Bien. Entonces, a finales de la década de 1880 y a principios, y bueno, durante toda la década de 1890 apareció un nuevo movimiento con mucha fuerza que dominó en Cataluña durante bastante tiempo, ¿vale? Este movimiento era un conservador, era un movimiento conservador, ¿vale? Un grupo de intelectuales que procedían del centro catalán que hemos dicho antes. Ese grupo de intelectuales pues está formado por Ángel Guimerá, por Domènech, por Cadafalch, ¿vale? Pues fundaron en 1887 la Lliga de Cataluña, ¿vale? Nada, fue un partido político. Este partido político estaba sintonizado con la burguesía. Entonces la burguesía sí que aceptó las ideas de la Lliga regionalista, o sea, de la Lliga catalanista, o sea, de la Lliga de Cataluña, perdón.
Porque sí que les interesaba a la burguesía porque ya tenían un carácter más conservador, ¿vale? Vale, la burguesía también habría que destacar que cada vez estaba más descontenta con los partidos dinásticos españoles, ¿vale? Que eso también, bueno, se explica más concretamente en el tema de la restauración, ¿vale? O sea, que es el tema anterior a este. Pero bueno, que si queréis, tengo los apuntes y todo, si queréis os lo puedo explicar. Bien, una de las cosas más importantes que hicieron fue la redacción del mensaje, así se llama, del mensaje, a la reina regente, ¿vale? Fue un documento que se presentó a la regente María Cristina, que era una petición de autonomía, ¿vale? También, o sea, esto se hizo en el 1888, ¿vale? O sea, fijaos. También en el 1889 se hizo una campaña de defensa o sea, a favor del derecho civil catalán, o sea, defendían eso, y contra el nuevo Código Civil. Finalmente se cambió, ¿vale? Finalmente se cambió y fue el primer gran triunfo, perdón, del catalanismo político, ¿vale? Bien, pasamos al catalanismo conservador. El catalanismo conservador estaba dirigido por la Iglesia, ¿vale? Por la Iglesia, más concretamente por el bisbe, o sea, por el cura, por así decirlo, Josep Torras y Vallès, ¿vale? ¿Qué quería este colega? O sea, este chaval. Quería que se volviera atrás en la historia hasta la Edad Media, ¿vale? Para implantar otra vez el cristianismo absoluto, el cristianismo ese que estaba centrado, o sea, el cristianismo ese que influía mucho en la sociedad, que era, o sea, que era Dios por encima de todo, etcétera, etcétera. Bien, entonces él decía y afirmaba, o sea, él lo decía 100% y afirmaba 100% que Cataluña es cristiana o no será, o no será nada, ¿vale? Es una frase famosa de él. Vale, también tuvo un papel muy importante el villantismo. Vale, ¿qué fue el villantismo? Fue un movimiento intelectual impulsado por la institución eclesiástica de la ciudad de Vic, ¿vale? ¿Qué querían? O sea, ¿qué querían y qué defendían? Pues querían y defendían una Cataluña cristiana. Punto. Ya está. O sea, el catalanismo conservador, o sea, el catalanismo tradicional conservador es muy fácil. O sea, solo se centraban, o sea, resumen, estaban querían la implantación de la iglesia otra vez en la sociedad en plan a full, ¿sabes? Bien, pasamos a la creación de la Unión Catalanista y las bases de Manresa, ¿vale? Que la verdad es que son bastante importantes. La Unión Catalanista fue muy importante, ¿vale? Fue muy importante la difusión del catalanismo político, ¿vale? La Unión Catalanista fue impulsada, o sea, la creación de la Unión Catalanista fue impulsada por la Lliga de Cataluña en el 1892, perdón, y como ya hemos dicho, tuvo un papel muy importante para, para difundir estas ideas. Fue una organización de diferentes entidades políticas catalanas, como ya hemos dicho, para difundir las ideas. ¿Vale? Sus ideas fueron el triunfo definitivo de las conservadores contra las progresistas, por así decirlo, ¿vale? Tuvo mucha influencia también en el mundo rural, ¿vale? La acción más importante, por así decirlo, que hicieron fue la creación de las bases de Manresa. ¿Qué fueron las bases de Manresa? Las bases de Manresa fueron una constitución regional catalana, es decir, era un proyecto de autonomía de Cataluña, ¿vale? Así que era solo eso. Tenía un carácter medievalizado y bastante tradicionalista también, ¿vale? Bien, pasamos al penúltimo punto del tema. El impulso definitivo del catalanismo político. Bien, con la crisis del 98
Que si no sabéis lo que es la crisis del 98, os hago un pequeño resumen rapidillo. La crisis del 98 fue cuando España perdió la guerra contra los Estados Unidos y perdió las colonias, las últimas colonias que les quedaban, que eran Filipinas, Puerto Rico y Cuba. La más importante fue Cuba. Y bueno, pues entró en una crisis moral, de existencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Si queréis un vídeo más específicamente hablando de eso, pues como ya he dicho, me lo pedís por Instagram, que os dejaré aquí abajo, por correo electrónico o simplemente por los comentarios. Bien, el desastre del 98 hizo que, como hemos dicho, los partidos dinásticos perdiesen mucha fuerza, ¿vale? O sea, los partidos dinásticos con la crisis del 98 fueron bastante criticados por cómo actuaron, por cómo actuaron ante esta crisis. ¿Vale? Entonces esto lo aprovechó el catalanismo. ¿Y qué hizo el catalanismo? Pues dar el impulso definitivo como a una opción política, ¿vale? Como ya opción política definitiva y comenzar su expansión, ¿vale? En el 1899, con la nueva reforma fiscal, al Cataluña pues no le sentó bien, por así decirlo, no le sentó bien y empezaron a tener un malestar bastante grande y bastante general. Y esto provocó el tancament de caixes, el cerramiento de cajas. Esto finalmente fracasó, el tancament de caixes finalmente fracasó, pero reforzó más todavía el catalanismo político. Bien, con el fracaso del gobierno del Silvela, se crearon dos partidos. En el 1899 se creó la Unión Regionalista y en el 1900 se creó el Centre Nacional Català, ¿vale? Entonces estos dos partidos se unieron, ¿vale? Un momento, aquí, ¿vale? En estos dos partidos se unieron y también se unieron con la burguesía industrial y formaron en el 1901 la Lliga Regionalista. La Lliga Regionalista fue el primer partido político moderno de España bien estructurado y sus dirigentes más importantes fueron Enric Prat de la Riba. Este fue el más importante, por así decirlo. Enric Prat de la Riba, Cambó, Josep Puig y Cadafalch, ¿vale? Estos fueron los más importantes, ¿vale? La Lliga Regionalista consiguió grandes triunfos electorales, como las famosas elecciones de Barcelona, que se presentaron la candidatura de los 4 presidentes que ganaron. Entonces esto fue el primer gran triunfo electoral que no era uno de los partidos dinásticos. Entonces esto en esa época era muy impactante, muy importante, ¿vale? Desde entonces ahí fue el partido líder, por así decirlo, en Cataluña hasta la Segunda República, ¿vale? Con también el triunfo de las elecciones de 1905, el ejército español comenzó a tener miedo, ¿vale? Comenzó a tener miedo de este partido político, de la Lliga Regionalista. Hicieron diferentes ataques, sin sentido, como el ataque a la revista de Cucut o la injusticia de la ley de jurisdicciones, ¿vale? Y entonces, como para defender esto, la Lliga Regionalista impulsó a hacer la Solidaritat Catalana, ¿vale? La Solidaridad Catalana consiguió agrupar todas las fuerzas políticas y pues creó una gran coalición, ¿vale? De organizaciones políticas. Pero finalmente fracasó porque había diferentes ideas dentro de la Solidaridad Catalana, de la Solidaridad Catalana, y finalmente fracasó, ¿vale? Por sus diferentes ideologías. También la Liga Regionalista impulsó hacer la Mancomunidad de Cataluña. ¿Qué fue la Mancomunidad de Cataluña? La Mancomunidad de Cataluña fue un proyecto creado o redactado por Enric Prat de la Riba,
en el 1911 y este fue aceptado en el 1914. Fue una autonomía administrativa que se dio a Cataluña. La Mancomunitat hizo grandes cosas para Cataluña, ¿vale? O sea, hizo reformas sociales, reformas en las calles, por ejemplo, reformas administrativas. O sea, lo hizo todo bastante bien. Pero con la dictadura de Primo de Rivera, en el 1923, que la dictadura de Primo de Rivera es bastante importante en la historia de España, también os la puedo explicar porque eso entra en el tema de la restauración borbónica, ¿vale? Y bueno, como ya he dicho, con la restauración borbónica, bueno, también se impuso la dictadura de Primo Rivera. La dictadura de Primo Rivera suspendió, ¿vale? Suspendió la Mancomunidad de Cataluña y y comenzó a haber una gran represión al catalanismo, ¿vale? O empezó a haber una gran represión. Entonces los catalanistas ya se pasaron al bando de izquierdas, ¿vale? Con ya ideas de implantar una nueva república, ¿vale? Pasamos al último punto del tema ya, el catalanismo de esquerras, ¿vale? Los de izquierda de Solidaridad Catalana fundaron un nuevo partido político, la Unión Federal Nacional Republicana. Este partido creó la alianza con los radicales del Le Rouge, ¿vale? Eran radicales republicanos, ¿vale? En los pactos de San Gervasi, ¿vale? Entre 1917 y 1923 aparecieron nuevos partidos políticos. En 1917 apareció el Partido Republicano Catalán y en el 1922 apareció Acció Catalana y Francisc Macià hizo la organización del Estat Federal, que era, o sea, el Estat Català, perdón, que eran ideas ya independentistas, ¿vale? El triunfo definitivo de izquierdas no se hizo hasta que Francis Macià apareció en la política, ¿vale? Una vez apareció en la política, con ideas independentistas, como la organización del Estat català, pues ya dominó en Cataluña estas ideas, ¿vale? Con la dictadura de Primo Rivera, como he dicho, pues estos hicieron las conspiraciones de los Prats de Montjuïc en el 1926, pero también fracasaron finalmente. Y finalmente, para acabar ya el tema, Francis Macià participó en la creación de Esquerra Republicana, que fue el partido que dominó durante la Segunda República. Bien, el próximo vídeo hablaremos sobre la Segunda República, ¿vale? Y puedo hacer cualquier vídeo de cualquier tema, de historia, o también me podéis pedir peticiones de geografía, también me podéis pedir, de lo que queráis, ¿vale? Y bueno, pues nada, hasta aquí la segunda parte del catalanismo. Es bastante más larga que la primera, espero no haberos aburrido mucho y bueno, espero que le deis me gusta, que lo compartáis y ya sabéis, cualquier cosa, aquí abajo os dejaré mi correo electrónico y mi Instagram para cualquier petición, ¿vale? Hasta el próximo vídeo, un saludo.